hablar con nuestro invitado, el doctor Mauro Andino, docente universitario. Vamos a hablar con él sobre la revocatoria de Está mandato. rejuvenecido el doctor El doctor es Mauro más joven que Andino. todos nosotros, pues. ¿Qué? ¿Perdón? No, no me haga sentir tan vieja, pues, Jaime. ¿Qué No, pasó? pues, Si yo doctor, soy jovencita. no, usted es jovencita, sí, sí. Pero, Ahí se me doctor, chispoteó, sí, sí, me doctor. hizo caer mal. Pero, doctor, déjeme decirle que se lo ve rejuvenecido. Muy bien, lo felicito. Muchas gracias, Carlita. Sus palabras me halagan y me elevan el autoestima. Y Vea, acá, incluso si me digan acá en eso, cabina también, ¿ah? Así que no y, solamente yo solo replico también lo que dicen acá, pero y en efectivamente es así. viernes, y en viernes, Carlita, vea, esas palabras suyas me caen como una bendición, así que Vea usted, muchas gracias. el doctor, como Estimado dice la Jaime, gente, muy buenos días. Gracias por Y la quiero invitación decirle y a los también que usted órdenes. tiene fans en nuestro canal de YouTube. El día de ayer que anunciamos que usted iba a estar con nosotros, bueno, pues los comentarios fueron muy buenos, ¿no? Muchas Muy gracias, lo buenos. recibo con mucha usted, Ahí humildad. nos Muchas reclaman, gracias, de la verdad. verdad, sinceramente, nos reclaman al doctor Mauro Andino y al doctor Tandazo, ¿no? Pero bueno, está delicado de salud, Muchas esperemos que se gracias. el, mejore para en algún momento poderlo tener también acá con el nosotros. doctor se ha convertido en un influencer, mucho más ahora que está con el No, pilluelín. no, 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 no diga eso, no diga eso. No, no, esa categoría de influencer no me gusta. No, 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 por favor. Doctor, bueno, vamos a lo que convocamos esta entrevista. Hay preocupación de parte de los que conforman ese colectivo por la revocatoria del mandato. Hemos visto que Kerly Carvajal impugnó a los vocales o consejeros del Consejo Nacional Electoral, valga la redundancia, de los dos consejeros que no deberían estar en este proceso, pero ellos se excusaron primero y después volvieron porque en realidad parece ser que los argumentos que presentaron no eran suficientes. Desde allí como que no nos da buenos augurios de lo que podría ocurrir dentro de toda esta solicitud que se está haciendo para la revocatoria de mandato. Sí, efectivamente, Jaime, algún momento lo conversamos con ustedes igual en este espacio. El tema de la revocatoria del mandato no solo es una cuestión jurídica, sino también política. ¿Por qué? Porque la revocatoria del mandato, más allá de lo que dice nuestra Constitución y la legislación, específicamente la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, también obedece a algunos factores de tipo institucional y político. Quien tiene que definir en primera instancia si se entrega o no los formularios para la recolección de firmas es el Consejo Nacional Electoral. Y el Consejo Nacional Electoral, los antecedentes que tenemos del árbitro electoral no son pues los mejores. Ya vimos lo que pasó en las elecciones generales del año pasado, para presidente y vicepresidente de la República, para asambleístas, pero también escarbando un poco más en nuestra memoria, ya vimos lo que pasó con las elecciones seccionales del año 2019 con este mismo Consejo Nacional Electoral, donde hubo una serie de inconvenientes, de problemas en varias provincias y cantones del país. Consecuentemente, al final del día, yo mucho me temo que lo que se resuelve en el Pleno del Consejo Nacional Electoral, más que ser una resolución en sede administrativa motivada, jurídicamente sustentada, yo creo que será una resolución política, porque además hay disposiciones jurídicas de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que son muy flexibles, son muy blandas. Tanto es así que la ley, por ejemplo, señala que desde que se notifica la autoridad denunciada, tiene 7 días para que él impugne esta denuncia o esta solicitud de formularios para iniciar el proceso de revocatoria del mandato, pero no dice nada más. Es decir, no dice qué tendrá que demostrar, qué tendrá que argumentar la autoridad cuestionada. Tampoco es que se establecen demasiados requisitos de admisibilidad para pedir los formularios. Básicamente, la identidad, los nombres del requiriente, que esté en ejercicio de los derechos de participación política y que se motive cuáles son las causas, las razones que argumenta el peticionario, el sujeto político, para pedir los formularios. Entonces, esta ambigüedad en las normas, esta laxitud, abre una ventana para la discrecionalidad. Y la discrecionalidad en derecho es muy peligrosa, porque al dejarle al CNE para que interprete a su gusto y paciencia estas normas, porque lamentablemente así están escritas en la ley de la materia, puede suceder cualquier cosa. Así que esperemos y ojalá se actúe
lo más apegados, lo más ajustados a derecho, para que además se garanticen los derechos de participación política y se les pueda entregar los formularios. Doctor, bueno, entiendo que no le estamos dando como que algunas esperanzas o digamos que no buenas esperanzas. Pablito, ¿qué pasó? ¿El doctor se nos fue? No. Estamos ponchando mal, Pablito, a ver. No, que no se me vaya, por favor, el doctor, porque imagínese la fans aquí dice, antes de, soy fan del doctor Andino por la pinta y por sus análisis. Claudia, Paulina Clark, excelente, muy buenos días, doctor. Hasta Paulina nos ha hecho una contribución, gracias, doctor Mauro Andino, ¿eh? Es su nombre. Pero doctor, a ver, lo que usted nos está diciendo claramente es que no nos da buenas esperanzas con respecto a la revocatoria de mandato, ¿no? Hay algunos factores políticos, intromisión política que efectivamente va a haber y no nos da buenas esperanzas. Entonces, vámonos al supuesto no consentido, por así decirlo, de que eso no pase. ¿Qué tiempo tienen que esperar para volver a presentar una solicitud? Porque esa es la pregunta, eso no va a terminar ahí, ¿no? Me imagino que él va a presentar sus descargos y si hay ofrecimientos de campaña no cumplidos durante este año, bueno, alguna excusa va a poner. ¿Cuándo se puede volver a presentar una? Muy buena pregunta. A ver, si es que les niegan la entrega de los formularios, esa resolución en sede administrativa del Consejo Nacional Electoral puede ser impugnada en sede jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, no se agota el tema, no se agota la disputa, si usted quiere, en el Consejo Nacional Electoral, sino que esto puede llegar incluso hasta el Tribunal Contencioso Electoral. Y se podría presentar un recurso ante los jueces, que son ya el órgano de cierre en esta materia, para que resuelvan esta situación. Evidentemente, no es una tarea fácil tampoco, y habría que seguir el procedimiento señalado en el Código de la Democracia y aplicar el reglamento de trámites de sustanciación del Tribunal Contencioso Electoral. No obstante de aquello, si el peor escenario sería que definitivamente les niegan la entrega de los formularios, es decir, que tanto en el CNE como en el Tribunal Contencioso Electoral se ratifica que no motivaron bien, que no fundamentaron bien, que no lograron argumentar las tres causales por las cuales se puede pedir la revocatoria. Incumplimiento del plan de trabajo, primera, ofrecido en campaña. Segunda, incumplimiento de las disposiciones legales relativas a la participación ciudadana. Y la tercera causal, incumplimiento de las funciones que están señaladas en la Constitución y la ley para la autoridad que se pretende revocar. Dicho sea de paso, estas tres causales son concurrentes, es decir, son conjuntivas. Usted tiene que motivar que se han incumplido las tres, no una de las tres, no dos de las tres, sino las tres. No son disyuntivas, son concurrentes. Pero si en el peor escenario se ratifica incluso en el Tribunal Contencioso Electoral que no se les puede entregar los formularios, quienes quedan impedidos de pedir formularios únicamente son las personas que inicialmente hicieron el requerimiento. Es decir, la señora Kerly Carvajal, y me parece que firmó con alguien más. Pero por fuera de ellas, otras personas sí podrían nuevamente insistir y requerir los formularios, y de pronto, si es que el caso amerita, corregir algunos errores que pudieron haber cometido en esta solicitud de formularios ante el CNE. No es que agotado este primer trámite ya nadie más puede pedir los formularios. Y no hay tiempo, doctor Andino, tampoco, o sea, automáticamente puedo ingresar otra solicitud, ¿sí? O tengo que esperar un periodo más, o tengo que esperar, ¿qué tengo que esperar? Automáticamente. No, automáticamente se puede presentar una nueva solicitud. Y aquí vale precisar algo. Nuestra Constitución señala que durante el periodo de gestión de una autoridad de elección popular solo se puede iniciar y ejecutar un proceso de revocatoria de mandato. ¿Pero a qué se refiere con esto nuestra Constitución? Porque la revocatoria está arreglado en el artículo 105 y 106 de la Carta Fundamental. Se refiere a que únicamente cuando ya se llega al acto eleccionario, y si es que la gente rechaza en las urnas revocar el mandato de esa autoridad de elección popular, ahí sí se agota la única opción de la revocatoria y ya ningún otro ciudadano puede iniciar un proceso por esta misma razón. Ningún otro ciudadano puede implementar esta herramienta constitucional. Y esto también tiene su razón de ser, porque digo, si es que ya llegamos incluso a las urnas, se han agotado todas las etapas, la entrega de los formularios, la recolección de firmas,
presente el 1.970.000 firmas dentro de los 180 días del plazo, le validan las firmas en el CNE dentro de los 15 días que les otorga la ley y el reglamento respectivo, se hace la convocatoria en los 15 días siguientes a elecciones y la elección se hace dentro de los 60 días que establece la Constitución y ya en las urnas la gente rechaza esa revocatoria, es indiscutible que usted no puede intentar otra vez revocarle el mandato a esa misma autoridad porque generaría mucha inestabilidad. Pero siempre y cuando se haya seguido todo este proceso. Esto no se ha consumado porque recién están pidiendo formularios. Consecuentemente, si les niegan formularios a los actuales peticionarios, podrían existir otros sujetos políticos o ciudadanos que bien podrían hacerlo al siguiente día de que ya les nieguen igual a estas otras personas. Bueno, sin duda es un proceso y una lucha constante. Pero vamos al análisis político porque desde mi apreciación muy personal, al presidente Guillermo Lasso le quitaba más el sueño que se vaya a Guadalupe Llori a que tenga un grupo ciudadano pidiendo la revocatoria de mandato. ¿Cree usted realmente que es así? ¿A él no le preocupa la revocatoria de mandato? No hemos visto ningún pronunciamiento específico. ¿Será que ya todo está, como decimos por ahí, fríamente calculado? A ver, lo que pasa es que, como decía desde un inicio, la revocatoria del mandato no solo hay que analizarla desde una perspectiva normativa. Es indiscutible que esto tiene aristas políticas. Yo me pongo en los zapatos del presidente Lasso por un momento, aunque no lo desearía tampoco, pero hipotéticamente, como presidente de la República, usted tampoco puede inflarle o darle demasiado oxígeno, darle palestra a quienes están pretendiendo revocarle el mandato. Entonces me parece que desde lo estratégico, claro, él no los menciona ni se pronuncia sobre este tema porque él mismo se convertiría en una caja amplificada, en una caja de resonancia que le perjudica a él. Entonces él trata más bien de, digamos, no darle la importancia que el caso amerita. Entonces creo que desde lo político él juega a eso. No utiliza una narrativa de descrédito ni se pronuncia en contra de este proceso de revocatoria porque de gana sería darles tarima, plataforma a los propios peticionarios. Me parece que ese es el enfoque o la perspectiva que él tiene. Ahora, también ya en la práctica, por fuera de lo que piensa el presidente de la República, hay que reconocer que no es una tarea fácil. Entonces también el equipo político y el equipo de gobierno de Lasso habrán analizado que esto aún tiene que madurar, que aún faltan cumplir varios filtros como para que ellos empiecen a preocuparse. Además, para nadie es desconocido lo que ya mencionamos. El árbitro electoral no da confianza, pues. El CNE no es un árbitro independiente, imparcial. Tanto es así que uno de sus ex consejeros hoy es secretario anticorrupción del señor Lasso. Estamos hablando del señor Verdesoto. Entonces, digamos, si es que eso ha sucedido, es indiscutible que hay al menos una cercanía, una afinidad entre el Ejecutivo y el Consejo Nacional Electoral. Entonces yo me imagino que también el equipo asesor de Lasso le habrá dicho, vea, primero esperemos a ver cómo avanza este proceso, primero veamos si les dan los formularios. Si no les dan los formularios, ¿para qué nos vamos a pronunciar? Luego de que les entreguen los formularios, veamos si recogen el 1.970.000 firmas. Por eso digo, no es una tarea sencilla. Todas estas condicionantes hay que analizarlas y a medida que el proceso vaya creciendo o se estanque, seguramente iremos viendo determinadas reacciones de los actores políticos involucrados. Mientras tanto, yo creo que van a guardar silencio para no darle mayor plataforma al asunto. Doctor Andino, en días pasados conversábamos con el doctor Joffrey Campaña, ¿no? Y justamente hablábamos del tema de la revocatoria de mandato y él nos decía, bueno, valioso el aporte de un grupo de este sector social, del Observatorio Ciudadano, pero mientras no tenga un apoyo en firme de determinada bancada, de un partido político, yo no le veo futuro a la revocatoria de mandato. ¿Realmente usted cree que se necesita el apoyo de un partido, no digamos fuerte, porque usted sabe que el país está dividido, ¿no? No hay realmente una fuerza política como tal, pero necesitaría la fuerza de un partido político para empujar esta revocatoria de mandato? Yo creo que sería un error que un partido político embandere la revocatoria del mandato. ¿Y por qué sería un error? Porque primero hay un descrédito enorme, profundo, latente en contra de toda la clase política tradicional. Por supuesto, habrá honrosas excepciones, personas de izquierda, de derecha incluso, que quieren hacer bien las cosas desde su perspectiva ideológica,
Pero en términos generales, la gente tiene mucho hastío con toda la clase política. O sea, a mí no me sorprende empezar a leer o escuchar voces que empiezan a enarbolar esa frase que hace algunos años atrás permeó muchísimo y se la aplicó acá en nuestro país, el famoso que se vayan todos. Entonces, creo que si es que un partido político o un movimiento político quiere encauzar la revocatoria, le haría mucho daño. Porque además la revocatoria me parece que tiene que tener un sustrato y una sustancia eminentemente ciudadana. No tiene que ser bandera de lucha ni de un partido político de izquierda, ni de un movimiento de derecha, ni de un movimiento de centro. Tiene que ser ciudadano. Entonces, en ese sentido, me parece que sí es interesante desde lo estratégico, incluso lo que han hecho estos activistas sociales, los ciudadanos, ciudadanas que están impulsando el proceso de la revocatoria, porque creo que no tiene que anclarse en una figura específica. Tampoco creo yo que tiene que existir un político tradicional de los reconocidos que lidere esto, porque también la causa podría desnaturalizarse. Y usted le daría discurso a su vez a la autoridad cuestionada, a la que usted pretende revocarle, para que él enmarque un relato y que diga que detrás de la revocatoria están los mismos de siempre, o están los que perdieron las elecciones, o están los que le desestabilizan a él, o están sus enemigos políticos. Entonces, creo que esas cuestiones desde el punto de vista político, estratégico, comunicacional, son muy importantes. Ahora, aquí hay algo clave. Si a usted le entregan los formularios, Carla, usted necesita pedirle a los ciudadanos que firmen en esos formularios, pero usted necesita posicionar una idea que le seduzca a ese elector para que le dé la firma. Usted no puede llegar solo con el formulario y decirle, vea, firme por la revocatoria del presidente Lazo, porque el ciudadano no le va a firmar así, pues. Usted tiene que decirle por qué le va a mejorar las condiciones de vida de ese ciudadano el hecho de que Guillermo Lazo sea revocado. ¿Sí me explico? Usted va a tener que hacer pedagogía política. Usted va a tener que decirle cuáles son las razones que motivan esa revocatoria, pero sobre todo, ¿en qué le va a mejorar el día a día el hecho de que Guillermo Lazo ya no está en la presidencia de la República? Y usted va a tener que explicarle, porque le va a preguntar ese ciudadano, bueno, y si se va él, ¿quién pues? ¿Quién le reemplaza? ¿Quién asume? Y ahí entramos en otros problemas ya desde el punto de vista político. Borrero, el ciudadano capaz le dice, no, con ese señor, vea, preferible quedémonos con el malo conocido que con un peor por conocer, porque ese señor Borrero ni siquiera le he visto. Si usted le dice, queremos revocar a los dos, Lazo y Borrero le va a decir, y bueno, y si no están los dos, ¿quién se hace cargo? Usted le va a decir, señor Saquicela de la Asamblea. Y el ciudadano va a decir, ¿de la Asamblea? Alguien de la Asamblea, con los índices de descrédito y con todas las barbaridades que suceden ahí en el Palacio Legislativo. Entonces, vea, no es un tema fácil. No es que ya con el formulario en mano, el ciudadano solo por el descrédito de Lazo, que ciertamente, vea, yo también soy un crítico, creo, duro, fuerte, permanente el presidente Lazo, pero no es una tarea fácil. Hay muchos matices, hay muchos elementos que aquí hay que tomarlos en cuenta. Doctor Mauro Andino, pongámonos en los zapatos rojos del gobierno. ¿Cómo podría justificar el presidente su incumplimiento del plan de gobierno? Mire, el problema es la laxitud de la norma, del artículo, si usted me permite, y déjeme citarlo, creo que es el 25 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, ¿sí? Ahí está regulado. Y aquí algo importante, vea, esta ley fue reformada en el año 2011. Lamentablemente la reforma fue muy mal hecha, y fíjese usted cómo lo que en su momento pudo haber tenido cierta intencionalidad política hoy termina por rebotar a muchos actores que incluso quieren utilizar la revocatoria del mandato. ¿Sí me explico? Por eso hay que hacer bien las leyes, hay que diseñar bien las instituciones, porque lo que yo puedo pensar que hoy supuestamente me va a favorecer a mí, el día de mañana me puede perjudicar. Y está tan mal hecha esa reforma del año 2011 que se incorporó a la Ley de Participación Ciudadana, que lo único que dice es que el presidente tendrá 7 días para impugnar esa denuncia o esa solicitud de formularios que piden los peticionarios para recoger las firmas y revocarle el mandato. No dice nada más. Entonces el presidente, ¿qué es lo que puede decir? Hay otro artículo incluso de la propia ley que señala que no se puede argumentar el incumplimiento pleno de las funciones. Por ejemplo, no es que el peticionario puede decir ha incumplido todo esto, sino que la norma solo dice no se podrá argumentar el incumplimiento pleno de las funciones de la autoridad cuestionada. Entonces,
Hay muchas ventanas. Eso deja vía libre para la discrecionalidad, para la arbitrariedad incluso en la interpretación de las normas. Y podría suceder que el propio CNE actúe en la misma forma que ya actuó en el pasado cuando algunos ciudadanos pidieron formularios para recoger firmas para revocarle el mandato al expresidente Moreno. ¿Qué dijo el CNE? Que no se había motivado bien. Moreno creo que contestó ahí 3, 4 líneas y eso fue suficiente para que nieguen la entrega de formularios. Entonces, estamos ahí, yo digo, entre la espada y la pared, porque las normas también facilitan esta arbitrariedad en la que podría caer el propio Consejo Nacional Electoral. Pero ya hay un precedente, el ex alcalde de Loja, De Loja. Chato Castillo, me parece, fue a una revocatoria y perdió la revocatoria. Sí. Ahora hay que considerar que los porcentajes de firmas de respaldo no son los mismos, ni Claro. los plazos, ¿no? Entonces ese es un elemento trascendental. Usted para presidente tiene 180 días, el 15% de firmas de respaldo. Usted para un alcalde, dependiendo el tamaño de la jurisdicción, no recuerdo cuál es el tamaño, digamos, de los electores que tiene allá Loja, usted tiene un porcentaje inferior de firmas que debe recoger y el plazo también, por supuesto, se achica, no son 180 días. Pero sí, ese caso es emblemático, ¿no? Ese caso, allá le revocaron el mandato a José Bolívar Castillo, el político más conocido como el Chato Castillo, y él fue revocado del cargo. Luego incluso se volvió a candidatizar, me parece que en las elecciones del 2019, y la gente volvió, digamos, a rechazar su candidatura, no tuvo éxito en aquello. También tenemos casos a nivel internacional, ¿no? Que vale la pena traerlos. Ahora, acá a nuestro presente. En el año 2003, me parece, se pretendió revocar el mandato, en el año 2013, perdón, creo, se pretendió revocar el mandato del expresidente Chávez en Venezuela. El año pido disculpas, estoy ahí un poco perdido, pero se pretendió revocar el mandato del expresidente Chávez. Se recogieron alrededor de 3,5 millones de firmas. En la Constitución venezolana se exigía algo así como algo más de 2,5 millones de firmas. Pasaron el filtro, se hizo el reconocimiento de las mismas y mucha gente pensaba que se le podía revocar el mandato a Chávez, porque ya se recogieron las firmas. Fueron a la elección y en la elección ganó Chávez. El no a la revocatoria obtuvo un 60% de votos y el sí a la revocatoria tuvo apenas un 40%. Y hubo un ausentismo de aproximadamente el 30% de electores. Entonces, también esos elementos deben servirnos acá para tomarlos en cuenta. A veces, no estoy diciendo que esto vaya a pasar acá, pero a veces una revocatoria también puede servir como tanque de oxígeno para la autoridad revocada. Porque no es lo mismo tener ya las firmas que ganar la elección. Son momentos distintos. Para llegar a la elección primero hay que hacer una campaña a favor de la revocatoria o en contra de la revocatoria. Entonces son cuestiones que desde lo estratégico también hay que analizarlos con pinzas. ¿Usted no cree que el presidente de la República debería, más vale, de darle luz verde a esta propuesta de revocatoria de mandato? Porque el presidente de la República nos dice en su discurso que el Ecuador está bien, que la gente, la economía se ha reactivado. Bueno, él siempre nos habla de que el país es distinto al país de hace 5 años atrás. ¿Usted no cree que debería impulsarla? Más vale decir al Consejo Nacional Electoral, dele los formularios, que vaya a la revocatoria y que yo voy a salir avante de todo. No va a hacer eso el presidente Lasso, Jaime, le aseguro. Bueno, además, públicamente no lo va a hacer. Tal vez a nivel interno es probable que algo se le cruce por la cabeza, pero públicamente no lo va a hacer porque además estaría demostrando una clara intromisión en otra función del Estado, en la función electoral, porque no hay que olvidarse que el CNE es la cabeza y hace las veces de representante de esta función del Estado. Entonces, claro, públicamente no lo va a hacer. Tal vez a nivel interno él tenga ciertas posiciones, habrá conversado, de esto sí no tengo la menor duda, algo habrán discutido a nivel interno, y yo me ratifico, mientras esto no vaya prosperando, yo creo que él no va a hacer ningún tipo de pronunciamientos. ¿Para qué? Para no amplificar el tema, para no hacerle él mismo publicidad al asunto. Entonces, yo creo que se lo están tomando con bastante calma, pero en el fondo yo creo que sí va a existir cierta operación política para tratar de incidir en la decisión final del Consejo Nacional Electoral. Ojalá yo me equivoque, ojalá esto no suceda, pero yo mucho me temo que esto va a pasar, o sea, que esto va a suceder.
Ahora, el presidente de la República tiene 7 días para pronunciarse o para justificar lo que tal vez ya sabemos más o menos o nos adelantamos a un criterio de que él va a justificar de que ha cumplido o tal vez que no ha podido cumplir por los problemas que hay en el país. ¿El CNE tiene cuántos días? 15 días 15 para días. pronunciarse. Correcto, 15 días para pronunciarse, y si es que ya se pronuncia favorablemente, el CNE a partir de eso tiene que hacer la convocatoria, tiene 15 días más para hacer la convocatoria a elecciones. Si La es que, convocatoria si es que se es da. claro, si es que se da, sí, si es que ya resuelve entregar, perdón, me estoy adelantando. Tiene 15 días para resolver la entrega de los formularios, ¿sí? Tienen que ellos recoger, y así es que recogen las firmas en los 180 días, pues obviamente luego de eso se verifican las firmas, y si es que se pasa toda esta etapa, tienen 15 días para hacer la convocatoria a las elecciones, y obviamente estas tienen que hacerse en un plazo máximo de hasta 60 días. Entonces es un procedimiento largo. Aún hay muchas cuestiones por agotar, por evacuar. Primero veamos qué resuelven dentro de estos 15 días y si es que entregan o no los formularios a los peticionarios para que recojan 1.970.000 firmas en 180 días, que es el plazo señalado. Hay 3 pedidos, ¿no? Para De lo que revocatoria. conozco, sí, sí, de lo que conozco, sí. Primero el de Kerly Carvajal, no recuerdo los nombres de las Que hace otras el pedido personas. para el presidente y vicepresidente, ¿verdad? Y hay Sí, otro, a ver, yo no, vea, este es un tema muy polémico, que ha generado muchas discusiones. No he revisado cómo hicieron el pedido ellos, sí, los requirientes, porque ahí había una discusión jurídica. Yo personalmente soy de los que considero que hay que pedir formularios por separado. No sé si lo habrán hecho así o si pidieron un solo formulario para ambas autoridades de elección popular. Desde mi criterio, se debe pedir formularios por separado y presentar solicitudes donde usted motive, fundamente la revocatoria del mandato de cada autoridad, no en un solo pedido. ¿Por qué? Porque yo le había dicho en el inicio de esta entrevista, Jaime, que hay 3 causas en las que debe incurrir ese funcionario de elección popular para que usted le pueda revocar el mandato: incumplimiento del plan de trabajo, incumplimiento de las disposiciones legales relativas a la participación ciudadana, y el tercero, este es clave, incumplimiento de las funciones que la Constitución y la ley le asignan a esa autoridad. Y yo pregunto, ¿el presidente Lasso tiene las mismas funciones que el vicepresidente Borrero? Y la respuesta es no. No tienen las mismas funciones. Consecuentemente, si las 3 causales que son concurrentes, usted tiene que verificar, tiene que comprobar que está incurso en las 3 causales para revocar el mandato, usted no puede poner en el mismo saco a ambos. Entonces debe hacer 2 pedidos, uno para Lasso, uno para Borrero. Y en el caso de Borrero se complica un poco más, porque en el caso de Borrero, ¿cuáles son las funciones que tiene el vicepresidente? Él tiene 2: reemplazar temporal o definitivamente al presidente, ¿sí?, en los casos que la Constitución y la ley lo prevea. Y la segunda función, ¿cuál es? Hacer lo que le asigne el primer mandatario. y esto es muy aparte de que los dos hayan firmado el plan de gobierno. Es que las causales para que usted pueda o pretenda revocar el mandato son concurrentes. No solo debe verificar o comprobar usted que se ha incumplido el plan de gobierno. En esa, los 2 firmaron el plan de gobierno, que es lo que argumentan, ¿verdad? Los 2 firmaron en conjunto. Ahí no habría problema. Se está cumpliendo la primera causal, incumplimiento del plan de campaña, de la propuesta de gobierno. La segunda, incumplimiento de disposiciones legales relativas a la participación ciudadana. ¿Cómo usted verifica que los 2 han incumplido al mismo tiempo? Si, por ejemplo, solo el presidente de la República tiene la competencia para aprobar y plantear el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que tener participación de la ciudadanía, pero el vicepresidente no hace el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo lo hace el presidente de la República, y esto está además regulado en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Luego, la tercera causal dice incumplimiento de las funciones que la Constitución y la ley le asigna a esa autoridad. Las 3 causales debe verificar usted, son concurrentes. No es que solo verificando una o 2 de esas causales ya le entregan los formularios.
Si son las tres causales, entonces lo más conveniente es que usted pida los formularios por separado, porque tienen Claro. funciones diferentes presidente y vicepresidente, ¿sí me explico? Entonces, Ujú. yo no sé realmente cómo lo pidieron, si lo pidieron en conjunto o por separado. Yo lo habría pedido por separado para que el CNE no tenga ningún pretexto y al menos ponerle contra las cuerdas y que tenga que motivar de mejor manera su resolución para saber si me entrega o no los formularios. Doctor Mauro Andino, quiero tocar otro tema ya para cerrar este diálogo sobre el pedido de renuncia que hace el presidente de la República al vocal del Consejo de la Judicatura. Esto podríamos pensar que es una intromisión directamente del gobierno al tema de justicia. Totalmente, Jaime. A mí me pareció eso no solo una aberración jurídica, sino una aberración política, democrática. Yo no sé sinceramente qué clase de asesores tiene el presidente Lazo. Yo no sé si al menos le dan una orientación o hacen únicamente lo que él dice y como es jefe, entonces terminan por escribir o redactar lo primero que a él se le cruza por la cabeza. Vea, el Consejo de la Judicatura está conformado por delegados que provienen de las funciones del Estado, de algunas funciones del Estado, dentro de ellas la función ejecutiva. Eh, otro, otra terna que envía es el presidente de la Corte Nacional de Justicia como representante de la función judicial. Y de esa terna, por ejemplo, que envía la función ejecutiva, se escoge a uno de esos miembros. ¿Y quién escoge? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No es que ese delegado del Ejecutivo, que viene en una terna, reitero, y que de la terna escoge el Consejo de Participación Ciudadana, no es que por haber sido delegado del presidente de la República, ese vocal del Consejo de la Judicatura sea empleado, sea un subordinado o sea una autoridad de libre nombramiento y remoción. El presidente puede pedirles la renuncia a sus ministros de Estado, puede pedirles la renuncia a aquellos que no tienen nombramiento dentro de la función ejecutiva. Pero no puede hacer eso con alguien que fue enviado en una terna que ni siquiera la envió él, sino que la envió el anterior presidente. Estamos hablando de Lenín Moreno. Y que luego que se envíe esa terna, quien designa es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si este vocal del Consejo de la Judicatura ha cometido presuntos actos de corrupción o irregularidades, como insinuó el presidente Lazo en unas declaraciones, siga el procedimiento que está establecido en la Constitución y la ley. ¿Cuál es la forma? Denuncie en la Fiscalía, si es que usted conoce que ha cometido alguna irregularidad, para que se judicialice esa presunta infracción penal. Y en la parte política, pídales a sus asambleístas que le inicien un proceso de juicio político para que le censuren y le destituyan por incumplimiento de funciones de conformidad al 131 de la Constitución. Y si es que existen los 92 votos que se necesiten en el caso del Consejo de la Judicatura, mayoría calificada, pues será censurado y destituido del cargo. Esas son las vías, no una carta, no un oficio pidiéndole que renuncie. Y también se expone el presidente de la República a que el vocal Javier Muñoz le diga, presente la renuncia usted porque no ha cumplido con el plan de gobierno. Y yo tampoco me siento representado, le dijo, así como usted no se siente representado Eso es por como mí. una falta de respeto también al presidente, ¿no? Los dos se faltaron el respeto. Así es, absolutamente. O sea, estoy de acuerdo en eso. Tampoco, digamos, era apropiado ese tipo de expresiones, pero claro, él ya tuvo ahí una respuesta estrictamente política. O sea, Pero motivada por el mismo presidente, ¿no? absolutamente. Es que vea, él da papaya, como se dice popularmente. O sea, él se expone a ese tipo de cuestiones. Él se expone y vea, cuando ya le empiezan a faltar al respeto hacia un presidente, vea, es complicado porque ya todo el mundo empieza a sentir que puede hacer lo que le da la gana. Pues sí me explico, cuando ya no hay el principio de autoridad, de liderazgo, que no es lo mismo que ser autoritario. Nadie está pidiendo aquí que sea autoritario, ni mucho menos, sí, ni nada que se le parezca. Aunque tiene también ciertos comportamientos autoritarios, ¿no? Aunque solapados, medios mojigatos, pero los tiene. Pero vea ya cuando otra autoridad, otro funcionario le manda una misiva, una carta así de esa naturaleza, es grave, ¿no? Es cosa seria. Bueno, y además nosotros ya estamos acostumbrados a escuchar estas perlas que lanza el presidente Guillermo Lasso,
Pero lo que no se justifica es que hicieron un comunicado. Yo me imagino que ahí estaba el asesor jurídico del presidente, el que redactó, el que revisó. Tiene que haber pasado varios filtros. Cuando el presidente lanza su discurso, pues siempre nos manda ciertas perlas que puede ser que él se sale del libreto, de todo y mete la pata. Pero en esta no se justifica. No, o sea, yo creo que sí le dicen, vea presidente, diga tal cosa, esta es la ayuda a memoria que le hemos preparado, estas son las líneas argumentales. Yo me resisto a creer que no le digan. Yo me imagino que sí le deben decir, pero cada vez me recuerda más al expresidente Moreno. Pero, o sea, doctor, lanza unas perlas, vea la última que se lanzó Jaime en la cumbre, mientras le entrevistaba un medio de comunicación. Tranquilos nomás, que aún no tenemos el número de muertes violentas que hay en Colombia y México. O sea, palabras más, palabras menos, cálmense que aún no llegamos a eso. Así que mientras no lleguemos a eso, pues podemos estar tranquilos, ¿ah? O sea, realmente eso demuestra que está desconectado de la realidad. O sea, totalmente desconectado de la realidad, y luego termina por hacer un planteamiento anacrónico cuando dice queremos un nuevo plan Colombia acá, pero plan Ecuador. O sea, sin saber que Colombia, a pesar de eso, tiene la mayor producción de cocaína del mundo, tiene 7 bases militares norteamericanas e igual el problema del narcotráfico nunca se ha solucionado. Recibieron 10.000 millones de dólares por parte de Estados Unidos. Colombia era el segundo país luego de Israel en recibir más apoyo económico, principalmente en el campo militar por parte de Estados Unidos. Y han logrado resolver el tema del narcotráfico, no se ha solucionado. Pero así estamos y ese es el presidente que tenemos. No, pues el presidente le iba a decir que justo el otro día lo veía en una entrevista en estas martesinas que suele hacer él, que salen algunos amigos de él y lo entrevistan a través de la radio y también a través de las redes sociales. Él, alguna cosa que se olvidaba y estaba leyendo y después aparecía ya frente a la cámara. Ya me parecía el presidente de la República un poco más y a Guadalupe Llori con el escrito que tenía en la mano. Es grave lo que está pasando. Realmente creo que a todos nos preocupa tener un presidente desconectado de la realidad y con propuestas claramente anacrónicas, o sea, con cuestiones elementales. A veces sí me pregunto, lo digo con mucha frontalidad, si es que el presidente al menos habrá sabido leer las noticias, habrá sabido no, está leer, desconectado. o sea, habrá leído un libro, algo, o sea, habrá sabido que esto del Plan Colombia fue un rotundo fracaso. Es inaudito, realmente. Es inaudito. El presidente se parece a los jóvenes de ahora, que usted les pregunta algo de política, algo de lo que pasa en el Ecuador. Nada, y están totalmente desconectados. No hay interés para los jóvenes de la realidad que vivimos. La conexión de ellos es directamente con la tecnología. Eso como que veo en el presidente de la República. Que imagínense, cuando fue a Uruguay, dijo que Ecuador iba a importar leche, lácteos y carne. Él no sabe que Ecuador produce leche. Hay un vaciamiento de la política, ¿no? Y él es uno de los causantes de este vaciamiento de la política, porque básicamente su campaña y ya sus prácticas desde el poder han estado muy ancladas en esto que se denomina la política líquida, la sociedad líquida que denominaba Bauman. Este tema de TikTok, todo hacer en el video corto, en la inmediatez, mensajes bastante superficiales, es decir, sin sustancia, sin fondo. Y ese vaciamiento de la política nos hace mucho daño, y eso se replica también en la sociedad. O sea, no hay un debate argumentado, no hay un debate propositivo, con evidencias, con sustentos, sino puros lugares comunes. Se replica lo que se escucha por ahí, lo que se lee por ahí en Facebook, en el meme, en la infografía. Los hechos concretos, las verdades, están desvalorizadas ahora, porque han sido reemplazados por la inmediatez de las redes sociales, lamentablemente, y el presidente es uno de los actores políticos que ha abonado a aquello. Él es uno de los grandes responsables, y hoy estamos viendo estas consecuencias. Como lo dijo esta semana en este programa el doctor Joffre Campaña, aquí el presidente de la República está pendiente de lo que va a decir don Alfonso en su comentario, y eso es lo que replica. Absolutamente. Doctor, ya lo hemos visto. Muchísimas gracias. Ponche la Carlita también para que se despida, por favor. Por favor, que Carlita me ha dejado con el autoestima muy elevado. No, doctor, no solamente yo, es más, tiene que despedirse de todas
esas seguidoras y esas fans que tienen que, ojalá pueda leer los comentarios que tenemos en nuestra página para que vean que no le estoy mintiendo, porque allá se ríen, piensan que yo estoy mintiendo, pero no estoy mintiendo, yo estoy pendiente de los mensajes, les respondo algunas por interno. Y no, se están riendo, no sé, se burlan de mí, mira, hasta me sonrojan, doctor, también a mí. En todo caso, siempre es un placer, es un gusto poder conversar con usted y esa explicación amplia, concisa, concreta y clara que nos hace. Pues, como siempre decimos, la fe es lo último que se pierda y no perdamos la fe en que este país encuentre su rumbo. Doctor, le va a plantear algo. Más adelante vamos a hacer un programa donde lo va a conducir solo Carla, pero donde va a estar usted y el Pilluelín. ¿Qué le parece? Con mucho gusto, con mucho gusto. Yo creo que sería una bomba esa, una bomba. Claro, no voy a aparecer yo porque la gente de pronto ya está cansada de verme a mí. Va a aparecer Carla y el Pilluelín van a preguntar. Ya le vamos a hacer esa propuesta a Pilluelín. Perfecto, está bien. Pero lo veo como nervioso. ¿Qué pasó, doctor? Con mucho gusto, con mucho gusto. Está bien, doctor, un gusto, doctor. Un abrazo. Un gusto y siempre a las órdenes. Para mí es muy grato poder conversar con ustedes. Y un abrazo, por cierto, a toda la audiencia. Un gusto. Gracias. Chao, Carlita. Chao, Jaime.